Reciban un cordial saludo de José Luis Taramasco Polaski. Hoy trataremos el siguiente tema. El sistema cerrado de pensamiento. La filosofía de los testigos de Jehová se caracteriza por su férreo aspecto sistémico y la consecuente construcción de sistemas cerrados de pensamiento, muchas veces distanciados de la realidad. Según la interpretación de la realidad que hacen los testigos de Jehová, toda la fenomenología de la existencia proviene de Jehová y luego de ésta se ha derivado el mal a partir de un ser creado por este Dios, lo que luego otras criaturas han formalizado un liderazgo de este ser, el cual ha arrastrado según ellos una tercera parte de ángeles, los que se han transformado en demonios. Tal es la incidencia de estos personajes que según las escrituras han estado extraviando a toda la tierra habitada. No sabemos si es habitada por solo seres humanos o hay algún otro tipo de personas no humanas. Así la estructura del fenómeno humano y la manifestación de su conciencia se reduce a la filosofía e ideología basada en una interpretación de los escritos sagrados, o sea, el compendio bíblico. Para generar validez se dice que más de 40 personas han sido llevados por el Espíritu Santo de este Dios, por lo que dicen que son escrituras inspiradas. El escrito dice que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados, o conducidos, por el Espíritu Santo en distintos milenios y a través de los siglos. Los testigos de Jehová hacen hincapié en la armonía interna de estos escritos, pero es que ellos hacen armonizar los mismos haciendo agregados y reposiciones en las mismas, aduciendo que algunas de ellas son repeticiones de otras más antiguas. Utilizando unos dichos del profeta José hijo de Jacob en Egipto y del profeta Daniel, ellos dicen que tiene que ser ese mismo Dios quien haga las interpretaciones. Así que realizado e interpretado por unos supuestos representantes de Dios, los cuales arguyen que la misma interpretación que ellos dan de esas escrituras provienen de Dios. Luego introducen un principio de autoridad al autonombrarse hermanos de Cristo, y como existe un texto que dice que cualquier cosa que le hagan a un hermano de Cristo es al mismo Cristo que se la hacen, y con eso cierran el círculo de procedencia divina de esta gavilla de rufianes. Al analizar la razón de la existencia de todo en este mundo y en los otros por venir, se rigen como base y única verdad y realidad a los dichos e interpretaciones dados por los representantes de Dios a través de una organización humana, la cual tiene unos medios de propaganda denominado Revista La Atalaya, folletos, libros y tratados, junto con una variedad de compañías o empresas supuestamente sin fines de lucro que actúan como el brazo ejecutor de los designios de Jehová. Lo anterior y siempre utilizando pasajes de la Biblia indican que cualquier persona o organización que se oponga o critique a esto se está enfrentando directamente al Dios que ellos dicen representar. Una vez tuve la oportunidad, cuando era testigo de Jehová, de dar una conferencia con el tema El hombre en busca de Dios, y uno de los argumentos que daban para mostrar lo necesario de la religión es que en todas las épocas y en todas las civilizaciones ha habido religiones. A eso lo juntaron con una de las bienaventuranzas de Jesús que decía algo así como: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, cerrando otro pensamiento de que prestarles atención es tan importante como comer, y de allí un término muy utilizado por ellos de que hay que alimentarse espiritualmente. Han presentado libros sobre si el mundo llegó a existir por evolución o creación. Ellos, los testigos de Jehová, se han erigido incluso como una ciencia exacta, llegando a publicar libros y artículos pseudocientíficos donde cuestionan una gran variedad de teorías como la evolución. En otras ocasiones ha luchado contra la arqueología y la historia, cuestionando fechas como la caída de Babilonia o defendiendo la idea de que el planeta y el hombre llevan 49.000 años de existencia. O sea que los testigos de Jehová reducen los fenómenos y su verificación a la interpretación que hacen de hechos a través del libro llamado Biblia. Sabemos que ha habido humanos por lo menos registrados por la arqueología desde hasta 1.200.000 años, datos brindados por los arqueólogos de Atapuerca en la provincia de Burgos, España. Por otro lado, afirman ser neutrales con respecto al resto del mundo, diciendo que ellos no participan en nada que sea apoyado por este mundo de Satanás, mientras utilizan las herramientas del mundo como ser leyes, centros de educación, el sistema financiero mundial, y frecuentemente acuden a los sistemas judiciales para defender sus causas. La concepción humana está reducida a un ser biológico material sin ninguna parte espiritual o lo que solemos llamar alma. Para ellos el ser humano tiene un fin total cuando muere, no perviviendo ninguna composición espiritual, reduciendo la esperanza de seguir viviendo luego de la muerte a una resurrección. Esto implica que ese ser reconstituirá la historia biológica, las experiencias y la memoria de la persona que dejó de existir, la cual tendría un nuevo cuerpo con distintas moléculas, y por lo que no sería necesario contar con los restos del antiguo ser para volver a reproducirlo en el paraíso. Según ellos, no hay ningún lugar de castigo como un infierno,
tampoco purgatorio, y el supuesto paraíso sería un lugar aquí en el planeta donde habitarían personas resucitadas en el formato ya dicho y algunos que pasaran con vida a través de la gran tribulación que sufrirá la humanidad y la posterior destrucción del entero orden humano a la que llaman Armagedón. Su enfoque está en un futuro gobierno mundial donde el centro de poder estará en un lugar cercano al planeta al que llaman la Nueva Jerusalén. Allí estará según ellos el rey de este reino, el Señor Jesucristo, y una cantidad de los supuestos hermanos de Cristo a los que ellos llaman ungidos. Son personas compradas de la tierra, y son aquellos que no se contaminaron con mujeres. Estos serán jueces y sacerdotes en el reino global. Para poder formar parte de esos que van a estar en la tierra, a los que los testigos de Jehová llaman una gran muchedumbre que ningún hombre puede contar, a los testigos de Jehová se les puede contar, esos que están delante del trono y del Cordero, esas personas tienen que haber realizado obras, como la de ser publicadores o propagandistas del reino, y poner fe en la sangre salvadora de Jesús. Dicen que la fe sin obras está muerta. Luego están esos que son 144. 000 tomados de entre la humanidad desde la época o evento llamado Pentecostés hasta la actualidad. Son unas personas que ellos dicen que su espíritu da testimonio con el espíritu de Jehová de que son hijos de Dios y hermanos de Cristo. De donde se deduce que la gran muchedumbre son entenados de Dios, no son hijos. Aquí se parecen al Islam, que dice que Dios no tiene hijos sino creaciones. Podemos deducir un modelo de filosofía estructurado y abstraído de la realidad y la singularidad concreta de la raza humana. El problema del ser y el existir y el sentido de la existencia de cada ser humano se reduce según los testigos de Jehová a reconocer la soberanía de Jehová y su forma de gobernar. Para ello ese Dios tuvo que permitir que su enemigo sacrificara a un ser humano perfecto según ellos, que era Jesucristo, para pagar a sí mismo una especie de rescate por la pérdida de la vida humana perfecta de Adán el primer humano, y la supuesta justicia de Dios exigía un sacrificio de un hijo como pago de rescate correspondiente. Por otro lado, hay que entender la forma de pensar del Dios del compendio bíblico, cuando exigió matar y eliminar a todos los que llamaban paganos, matar desde viejos a jóvenes y hasta sacrificar a los niños de los enemigos. Pero eso sí, tendrían que tomar para sus líderes las vírgenes jóvenes y quedarse con todo el oro, la plata y el cobre que debería de ser llevado al tesoro de Jehová. Este Dios llegó a enojarse y castigar a los que no llevaran a cabo el genocidio absoluto de los que servían a otros dioses. No hay que olvidar que ese Dios estaba muy interesado en que sus adoradores no tuvieran o adoraran a otros dioses, esto le enojaba mucho. De lecturas honestas de esos pasajes podemos llegar a la conclusión de que esos otros dioses no eran simples obras de arte. Según se puede inferir o deducir el drama de la salida de los judíos de Egipto mediante Moisés, que allí hubo una guerra entre dioses que competían entre ellos. Así que para ti, testigo de Jehová, ¿qué sucede con el ser, o cuál es el sentido del ser? ¿En qué tipo de archivo están tus datos existencia? ¿Qué tipo de contacto, de qué sustancia tiene tu comunicación en oración o rezo con tu Dios? Si no tienes una composición espiritual, ¿cómo es que carne y sangre puede llegar con una llamada telepática a tu Dios? En cambio, la metafísica tradicional captó la esencia del hombre con sus caracteres universales, o sea, una sustancia individual de naturaleza racional, no así lo que viene a ser el despliegue de la existencia del ser humano en su realidad singular y cambiante, que sucede con tu existencia y todo el conjunto de posibilidades que emanan de tu vida. Donde entra en toda la ideología de los testigos de Jehová el principio de la conservación de la información. ¿A qué tipo de biblioteca o disco duro va la información de toda tu existencia? ¿Qué sucede con el principio de conservación de la energía? ¿Eres tú la casa donde habita tu ser? ¿O eres un simple ser donde nadie habita? Según tu enseñanza, nadie habita tu casa, pero hay un pasaje en donde dice que si dejas la casa vacía te van a habitar 7 espíritus más inmundos. ¿Recuerdas el pasaje del endemoniado habitado por Legión? Si ese que Jesús liberó y al que no le pidió que hiciera nada, que los demonios pidieron ir a la piara de cerdos. Eso mismo. Si no tienes un alma, y no eres más que un animal racional, que construye salones del reino para vender, y sales a hablar a otros sobre el reino o el paraíso en la tierra. Para poder gobernar sobre ti tiene que haber miedo, miedo a morir en el Armagedón y claro, a no poder resucitar. Si mueres en el Armagedón en un juicio de Jehová, lo más seguro que ya no resucites, y por otro lado, para mantenerte controlado está la cerradura de que puedes perder tu familia, tus amigos, y puedes llegar a ser un apestado muerto viviente. Te puede salvar el corazón reconocer que este Dios y sus lacayos fallan más en sus profecías que escopetas de feria. También saber a quienes han vendido los sitios dedicados a Jehová. Los han comprado otras sectas judías. Te van a decir que la salvación proviene de los judíos y que por eso las mejores ventas y los mejores negocios los han hecho con los judíos.
Amigos de las organizaciones de Satanás como la ONU o el Consejo de Europa. Metidos en el sistema financiero pero el grosso de esos de fondos de inversión de alto riesgo, amigos de banqueros de los grandes donde participan hasta en un 10% de todo el capital, inversores en empresas que fabrican armas y hasta en tabacaleras, ya sé que te dirán que eso ya no es así. Claro, la luz se hace más brillante hasta que el día queda establecido. Mirá que hay que ser banana para creer toda la sarta de sandeces que te enseñan como verdades absolutas, pero hay que ser más banana de decir estoy en la verdad. La verdad de los archivos de comités secretos relacionados con pedófilos, encubrimientos de abusos de niños. Comités secretos de otros comités secretos. ¿Qué tipo de contacto de qué sustancia tiene tu comunicación en oración o rezo con tu Dios? Si no tienes una composición espiritual, ¿cómo es que carne y sangre puede llegar con una llamada telepática a tu Dios? En cambio, la metafísica tradicional captó la esencia del hombre con sus caracteres universales, o sea una sustancia individual de naturaleza racional, no así lo que viene a ser el despliegue de la existencia del ser humano en su realidad singular y cambiante, que sucede con tu existencia y todo el conjunto de posibilidades que emanan de tu vida. Donde entra en toda la ideología de los testigos de Jehová el principio de la conservación de la información. ¿A qué tipo de biblioteca o disco duro va la información de toda tu existencia? ¿Qué sucede con el principio de conservación de la energía? ¿Eres tú la casa donde habita tu ser? ¿O eres un simple ser donde nadie habita? Según tu enseñanza nadie habita tu casa, pero hay un pasaje en donde dice que si dejas la casa vacía te van a habitar 7 espíritus más inmundos. ¿Recuerdas el pasaje del endemoniado habitado por Legión? Si ese que Jesús liberó y al que no le pidió que hiciera nada, que los demonios pidieron ir a la piara de cerdos. Eso mismo. Si no tienes un alma, y no eres más que un animal racional, que construye salones del reino para vender, y sales a hablar a otros sobre el reino o el paraíso en la tierra. Para poder gobernar sobre ti tiene que haber miedo, miedo a morir en el Armagedón y claro, a no poder resucitar, si mueres en el Armagedón en un juicio de Jehová lo más seguro que ya no resucites, y por otro lado para mantenerte controlado está la cerradura de que puedes perder tu familia, tus amigos, y puedes llegar a ser un apestado muerto viviente. Te puede salvar el corazón reconocer que este Dios y sus lacayos fallan más en sus profecías que escopetas de feria. También saber a quienes han vendido los sitios dedicados a Jehová. Los han comprado otras sectas judías, te van a decir que la salvación proviene de los judíos y que por eso las mejores ventas y los mejores negocios los han hecho con los judíos. Amigos de las organizaciones de Satanás como la ONU o el Consejo de Europa. Metidos en el sistema financiero pero el grosso de esos de fondos de inversión de alto riesgo, amigos de banqueros de los grandes donde participan hasta en un 10% de todo el capital, inversores en empresas que fabrican armas y hasta en tabacaleras, ya sé que te dirán que eso ya no es así. Claro, la luz se hace más brillante hasta que el día queda establecido. Mirá que hay que ser banana para creer toda la sarta de sandeces que te enseñan como verdades absolutas, pero hay que ser más banana de decir estoy en la verdad. La verdad de los archivos de comités secretos relacionados con pedófilos, encubrimientos de abusos de niños. Comités secretos de otros comités secretos. ¿Te acuerdas del veterano aquel del cuerpo gobernante familiar de la empresa de cigarrillo famosa, Phillips Morris, allí donde tenían pasta metida en acciones a través del fideicomiso de Henrietta M? Sí, claro que te acuerdas aquel de la cerilla de fósforo cuando la encendió dijo que pronto los apóstatas seríamos humo. Sí, ese el de las botellas de Macallanel buen whisky añejo. Claro, después de todo eso lo borraron, pero lo borraron porque los descubrieron. Hay cosas que los representantes de Dios no tienen más remedio que hacer como cambiar la generación que vio los acontecimientos de 1914 y pasar a la generación traslapada. Los mismos que te dicen que la universidad destruye tu fe y luego andan pidiendo abogados, ingenieros, arquitectos, etc. Son a esos que Satanás les persigue en el formato de citaciones judiciales por la justicia paralela, seguimientos, y tener el archivo de pedófilos en la sede que luego han tenido que hacer desaparecer. Son los mismos inteligentes que esperaban en 1925 que los profetas se fueran a vivir a una casa que construyeron en San Diego, California y al ver que no venían se fue a vivir el presidente de la organización con sus secretarias. La gran sabiduría les hizo generar expectativas en 1975 que vendría el fin porque creían que se cumplían los 6000 años de la creación de Adán, son los mismos que te animaban a dedicarte a Jehová y quedar soltero porque el fin estaba a la vuelta de la esquina.
En fin, si no te alcanza, te pongo algo más. La realidad del mundo es una parte constitutiva de tu propio yo, dándose una imposibilidad de pensarse por fuera de él. No has entendido que tu identidad como ser no se puede pensar fuera de la realidad. Existir es preocuparse y estar en el mundo, o sea, colocado en el mundo y de alguna manera ya deviniendo. Tienes una temporalidad en esta existencia, y seguro que tienes un deber con la vida. Voy a ser un poco más atrevido: si quieres intentar estar en la realidad, lo que debes de hacer es salir del cajón donde otros te han metido mediante manipulación, haciéndote creer de que el Dios de todas las realidades les ha elegido para que hagan algo que él solo puede hacer si se le da la gana. No levantes la mano, que el verdadero Dios puede alimentar a la gente solo con pensar un evento y fabricar panes y peces. ¿Cómo va a necesitar dinero el creador de todas las cosas? Has sido utilizado, manipulado, explotado y han cercenado tu vida y la razón verdadera de tu existencia. El sentido vital del ser humano está marcado de momento en esta realidad y tu deber es disfrutar y aprender. Ahora debes aprender que tienes que despertar de una vez.